Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Les pongo en contexto. El día 18 de septiembre tuve la oportunidad de dialogar con el Premio Nobel de Economía, Robert Aumann. En específico, en el marco del Congreso Regional de Estudiantes de Economía Lima-Callao, se puso como una de las ponencias finales conferencia magistral del Premio Nobel Robert Aumann acerca de economía conductual o economía del comportamiento. Y se me invitó, se me convocó para participar como panelista. Esto es, luego de la exposición del profesor Aumann, plantear una pregunta. Entonces les quiero compartir esto, les voy a mostrar a continuación el respectivo fragmento en donde yo planteo la cuestión al profesor Aumann y él da su respuesta. Luego pasaré a hacer un análisis sobre la respuesta del profesor Aumann. Cabe mencionar que esta interacción se da en inglés, pero yo voy a ir respectivamente traduciendo. Adelante, profesor Dante Urbina. Thank you. Okay. Hello. My name is Dr. Urbina, PhD in Economics, professor at the University of Lima, and author of the book Economics for Heretics and the Rational Economy. Mi nombre es Dante Urbina, PhD en Economía, profesor de la Universidad de Lima y autor de los libros Economía para herejes y La economía irracional. In 2017, I was selected for participating in the Lindau Nobel Laureate Meeting on Economic Science. On that occasion, En el año 2017 fui seleccionado para participar en la reunión de premios Nobel de Economía de Ciencias Económicas en Lindau. I had the opportunity to talk with you about philosophy, behavioral economics, and human decision. En dicha ocasión, tuve la oportunidad de hablar con usted acerca de economía conductual, filosofía y decisión humana. So, in our conversation in 2017, you said, quote, Así, en nuestra conversación de 2017, usted dijo, cito, Kahneman won the Nobel Prize for showing that people are irrational. Kahneman won the Nobel Prize for the unusual. Kahneman ganó el premio Nobel por mostrar que la gente es irracional. Kahneman ganó el premio Nobel por lo inusual. Kahneman is correct in unusual scenarios. Kahneman está en lo correcto en escenarios inusuales. End of quote. Now, fin de cita. The main contribution of Kahneman has been to show that our economic decisions are affected by cognitive biases. Ahora, la principal contribución de Kahneman ha sido mostrar que nuestras decisiones están afectadas por sesgos cognitivos. And according to the Encyclopedia of Human Behavior, cognitive biases can be defined as, quote, y de acuerdo con la Enciclopedia del Comportamiento Humano, los sesgos cognitivos pueden ser definidos como, cito, systematic errors in judgment and decision making, common to all human beings. Errores sistemáticos en el juicio y proceso de decisión comunes a todos los seres humanos, which can be due to cognitive limitations. Que pueden ser vistos como limitaciones cognitivas. Fin de cita. End of quote. So, it seems that the influence of cognitive biases can be usual, systematic, rather than unusual. Entonces, parece ser que la influencia de los sesgos cognitivos parece ser usual, sistemática, en lugar de inusual. So, how can we know for sure that the usefulness of heuristic rules will generate results exactly equal to those from neoclassical optimization always? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la utilidad de las reglas heurísticas generará resultados que sean siempre iguales a los de la optimización matemática neoclásica? Or at least in the great majority of cases. O al menos en la gran mayoría de casos. So that, as you said in your first slide in this presentation, quote, de modo tal que, como usted dijo en la primera diapositiva en esta presentación, cito, behavioral economics and mainstream economics are entirely consistent.
la economía conductual y la economía estándar, es decir, la neoclásica, son enteramente consistentes. Are not we predictably irrational, has Dan Ariely, one of the most prominent theories of behavioral economics, maintains? ¿No somos acaso predeciblemente irracionales, como sostiene Dan Ariely, uno de los más prominentes teóricos de la economía conductual? That's my question. Thank you. Esa es mi pregunta. Gracias. Okay, so let me respond to that. And I think Ok, déjame responder a eso. my response depends on hinges on the difference between systematic and usual. Mi respuesta depende de la diferencia entre lo sistemático y lo usual. Kahneman and Tversky are right that their results are systematic. So when they ask, Kahneman y Tversky están en lo correcto respecto a que sus resultados son sistemáticos. they ask Lindau respondents, when they ask the question of Linda, Así que cuando ellos preguntan la cuestión del caso de Linda, y a continuación vamos a ver qué es este caso de Linda, acá hago un paréntesis, que es un caso de aplicación de economía conductual que Kahneman explicó durante su conferencia y que voy a pasar a detallar luego. Sigamos traduciendo sus palabras. okay, when they ask when they ask this, and they get 72% saying that it's more likely that she's a bank teller and an active feminist. Cuando ellos preguntan esto, ellos obtienen alrededor de un 72% de personas que responden que ella es una cajera de banco y una feminista activa. Then that is systematic because they take other groups and they also get not necessarily 72%. Esto es sistemático porque ellos preguntan esto a diversos grupos y obtienen Maybe they get 65%, maybe they get 80%, okay? porcentajes como 65% u 80%. But in general, it is a rule that happens again and again. It's Pero en general es una regla que se da una y otra vez. something that happens again and again. It's something that's repeatable. It's something that's systematic. Es algo que se repite una y otra vez, es algo repetible, es algo sistemático. It's not something that is by chance, by mistake. No es por azar o por error. But the whole scenario is unusual because when people Pero el escenario en su conjunto es inusual. tell you something, you assume that it's relevant, okay? Now, Porque cuando la gente te dice algo, tú asumes que es relevante. when you tell them that story again and again, okay, then you get the same result, and that's true of all the Entonces, cuando tú les cuentas esta historia una y otra vez, obtienes el mismo resultado. behavioral economics examples. It's Como los de, en conjunto, los ejemplos de economía conductual. systematic. It's not something which is a fluke. Yes, it happens again and again. That's what systematic means. Lo sistemático significa que sucede una y otra vez. But the whole scenario is not usual. Pero el escenario en su conjunto para ello no es usual. You don't tell people things that are irrelevant, okay? Tú no sueles decirle a la gente cosas que son irrelevantes. Just a moment, I have to answer. מרים, אני באמצע ההרצאה, בבקשה, תודה רבה. Bueno, ahí tuvo una pequeña interrupción, Aumann, de una llamada telefónica. Ahora retoma su respuesta.
Okay, sorry. So something can be systematic, and they're right that it's that. It's not a fluke. It happens again and again, okay? Así que algo puede ser sistemático y puede suceder una y otra vez. When you tell the story about Linda, but the whole story about Linda is Cuando cuentas la historia sobre Linda, pero el conjunto de historias sobre Linda es inusual, quisiera decir. Okay, so that's my answer. Así que esa es mi respuesta. Okay, my answer is that the scenario, the situations that are used by behavioral economists, they are exceptional. Así que mi respuesta es que los escenarios, las situaciones que son usadas por los economistas conductuales son inusuales. In those situations, you always get the same result. En esas situaciones tú encontrarás los mismos resultados. Thank you, Professor. Gracias, profesor, digo yo. Ok, entonces ahí hemos compartido el fragmento. Déjenme rápidamente entonces ponerles en contexto para que se entienda esto del ejemplo de Linda y todo ello. Y creo que va a haber que explicar ese ejemplo en primera instancia. Básicamente, el caso de Linda es un experimento para ver los sesgos cognitivos de la gente. Y podemos hacer el experimento ahora mismo con ustedes. Les propongo lo siguiente, miren. Les describo a una mujer que está muy comprometida con los derechos de las mujeres, muy comprometida con las luchas sociales y que es cercana a movimientos políticos de izquierda o está afiliada a movimientos políticos de izquierda. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la opción más probable de entre estas dos? La primera opción sería, vamos a... y es importante, esta señorita de la cual hemos dado esta descripción se llama Linda, por eso es que se hablaba de Linda, ¿no? Entonces, Linda, opción A, es una cajera de banco o opción B, es una cajera de banco y una feminista activa. ¿Cuál de las dos opciones es más probable? Opción A, ella es una cajera de banco. Opción B, ella es una cajera de banco y una feminista activa. Si tú has elegido la opción B, estás equivocado, según las leyes de la lógica. Así de simple, estás equivocado. Me explico. La opción A es que sea una cajera de banco. La opción B es que sea una cajera de banco y adicionalmente sea una feminista activa. Ahora, piensa lo siguiente. La probabilidad de que sea solo una cajera de banco no puede ser mayor a la probabilidad de que sea tiene que ser mayor, claro. La probabilidad de que sea una cajera de banco tiene que ser mayor o igual a la probabilidad de que sea una cajera de banco y una feminista activa. El sesgo cognitivo consiste en que uno se deja llevar por la información que te enfoca en lo asociado al feminismo y entonces ya tú te inclinas a apostar que sería una feminista activa. Pero si te das cuenta, la opción B no es simplemente que sea una feminista activa o una activista feminista. La opción B es que ella es una cajera de banco y también una feminista activa. Eso es más improbable porque implica el cruce de dos eventos que la sola proposición de que sea únicamente una cajera de banco. ¿Ok? Entonces, lo que se ha encontrado en economía conductual es que la gente sistemáticamente tiende a apostar por la opción B, cuando las leyes de la lógica nos dicen que la opción B no puede ser más probable que la opción A. Por ejemplo, ¿qué es más probable? ¿Que yo sea un habitante peruano o que yo sea un habitante peruano y que me gusten las hamburguesas y sea mi comida favorita? O sea, si tú ves esos escenarios, el segundo escenario es más improbable porque tiene que cumplir la condición del primer escenario y encima cumplir una condición adicional asociada a las hamburguesas. Entonces eso, la gente se suele dejar llevar por esos sesgos
y no toma decisiones que vayan en línea con la lógica o no realiza predicciones que vayan en línea con la lógica. Entonces, en la pregunta que yo le realicé al profesor Aumann, lo que yo le estaba planteando es que pareciera ser, dada la definición de sesgos cognitivos de que son errores sistemáticos que afectan a todos los seres humanos, que los sesgos cognitivos serían usuales en lugar de inusuales, o que la influencia de los sesgos cognitivos sería usual en lugar de inusual. ¿Y por qué le planteo esta pregunta? Porque el profesor Aumann en su conferencia sostuvo que no hay ningún conflicto entre la economía conductual y la economía neoclásica o economía convencional de Mainstream Economics. De hecho, en mi pregunta yo cito explícitamente sus palabras en su primera diapositiva. Lo que dice el profesor Aumann en su primera diapositiva, y lo cito desde el inglés, es, acá lo tengo, Behavioral Economics and Mainstream Economics are entirely consistent. O sea, dice que la economía conductual y la economía neoclásica, la estándar, son 100% consistentes, 100%. Esa afirmación es muy fuerte, muy fuerte. Ahora bien, la economía neoclásica plantea que los seres humanos somos optimizadores racionales. La economía conductual contempla que en nuestras decisiones, en cambio, podemos ser afectados por sesgos cognitivos que hagan que nos alejemos del estándar de racionalidad que en principio se esperaría. En consecuencia, si los sesgos cognitivos tienen una influencia sistemática y usual, en realidad sería equivocado decir que la economía conductual y la economía neoclásica son enteramente consistentes o compatibles. Es por eso que le pregunto ello al profesor Aumann. Y el profesor Aumann básicamente toma la siguiente distinción conceptual para su respuesta. Pasa a decir que las situaciones de la economía conductual, como este ejemplo que les he mostrado de Linda, de este análisis de probabilidad de esa pregunta sesgada, dice que esos errores se dan sistemáticamente en esas situaciones, en ese tipo de situaciones que plantean los estudiosos de la economía conductual. Pero luego pasa a decir que esas situaciones son inusuales. Entonces, básicamente la respuesta de Aumann es decir, mira, estos sesgos cognitivos son sistemáticos, pero esos sesgos cognitivos sistemáticos no es que operen en la mayoría de decisiones o en la mayoría de casos, sino que esos sesgos cognitivos sistemáticos afectan solo a una minoría de casos que son inusuales. Esa es la vía de respuesta de Aumann. Bueno, hasta aquí les he resumido lo que sería la respuesta que él da a la cuestión. A continuación, paso a introducir algunas observaciones. Para variar, van a ser críticas. ¿Por qué? Bueno, yo discrepo de la tesis propuesta por Aumann. Aumann sostiene que la economía conductual y la economía experimental, y la economía neoclásica, la economía conductual y la neoclásica son enteramente consistentes. Tesis a la que me enfrento desde el capítulo 1 de mi libro Economía para herejes, donde critico a la economía neoclásica por medio de la economía conductual, además de otros paradigmas. Y yo ya tuve ocasión, como lo referí en la pregunta, de conversar con el profesor Aumann en el año 2017. Esa conversación se encuentra reseñada en mi libro La economía irracional. Y al respecto, hay una observación que hice allí sobre la conversación que tuve en su momento con él y que sigue siendo válida frente a la respuesta que me dio en esta ocasión. Les cito el pasaje relevante de la página 206 a la 207. Ya. Ahora bien, analicemos esto detenidamente. Mi pregunta no fue si es que los heurísticos son como reglas que generamos en nuestra mente para simplificarnos las decisiones. Sigo citando. Mi pregunta no fue si es que los heurísticos son útiles en general, sino si es que la comprobada y sistemática presencia de sesgos cognitivos en nuestras decisiones pone en jaque al modelo neoclásico de optimización racional. Por supuesto, si el funcionar usualmente bien de los heurísticos se corresponde específicamente con lo planteado por el modelo neoclásico de elección racional, que es lo que pretende Aumann, dada su respuesta, problema resuelto.
los descubrimientos de la economía conductual serían fundamentalmente compatibles con la teoría económica convencional, neoclásica. Pero el punto es que no es así. No es lo mismo el funcionar usualmente bien de los heurísticos que lo específicamente planteado por el modelo neoclásico de elección racional. Pasaré a mostrarlo. Y sigo diciendo, páginas 106 a 107. Pasemos a ver la otra cara de la moneda, el esquema neoclásico de racionalidad. Aquí la clave es sacarse de la cabeza la errada idea que cuando los economistas ortodoxos hablan de agentes racionales, se refieren simplemente a que la gente toma decisiones básicamente razonables. No, ellos no se están refiriendo a la racionalidad en general, que podría entenderse desde un esquema aristotélico o praxeológico u otro, sino un modelo muy específico de racionalidad, de acuerdo con el cual los agentes toman decisiones como si pudieran procesar correctamente toda la información disponible conforme a las leyes de la lógica. Piénsese en el supuesto de transitividad y la probabilidad. Piénsese en la teoría de la utilidad esperada. No se está hablando aquí de decisiones fundamentalmente razonables, sino de decisiones racionales en el sentido de correspondencia con los cálculos de optimización matemática. Fin de cita. Les explico. Miren, sucede que Aumann, cuando define qué es la racionalidad en el sentido neoclásico, dice, la racionalidad es que la gente actúa para conseguir sus objetivos. Pero esa definición es incompleta y no llega a caracterizar la visión neoclásica. Cualquiera que sea estudiante de la carrera de economía y haya llevado los cursos de microeconomía, sabe que la racionalidad no consiste únicamente en que los agentes busquen alcanzar sus objetivos. Hablo de la racionalidad neoclásica, sino que actúan de forma optimizadora para efectivamente tomar decisiones que impliquen que actúan como si estuvieran procesando correctamente toda la información disponible. En otras palabras, el modelo de racionalidad neoclásico no es solamente que la gente busque sus objetivos, sino que también actúan como optimizadores cuasi matemáticos para lograr ese objetivo, o al menos actúan como si hicieran esas optimizaciones matemáticas. Recordarán que en sus clases de microeconomía, cuando les plantean la teoría del consumidor, los que son economistas, les ponen una función de utilidad que hay que maximizar. Ahí el individuo busca su objetivo. Ya, hasta ahí estamos igual con Aumann, ¿no? Lo que dice Aumann, se buscan los objetivos. Pero la economía neoclásica adicionalmente implica lo que todos los estudiantes de microeconomía saben, aplicar las condiciones de primer orden. Es decir, no solo es una intención del objetivo de buscar el máximo bienestar, sino que se va a actuar de forma optimizadora, que matemáticamente se expresa como sacar la primera derivada e igualar a cero e ir despejando para obtener las cantidades óptimas de decisión. Entonces, lo que sucede aquí es que si realmente estamos afectados por sesgos y por heurísticos, bien puede suceder que los resultados que se deduzcan de ello puedan diverger en mayor o menor medida. No digo que tengan que ser decisiones extremadamente alejadas de esto. En algunos casos lo serán más, en otros menos. Pero pueden diferir de lo que predeciría un modelo de optimización matemática neoclásica. Y como Aumann afirmó en su primera diapositiva de esa conferencia, y yo lo cité, que la economía conductual y la neoclásica son enteramente consistentes, lo que él tendría que probar y lo que yo le pregunté es cómo garantiza con seguridad, for sure, le dije, que los resultados de decidir bajo un esquema con sesgos cognitivos van a coincidir exactamente, van a ser iguales a los que resultarían de un esquema neoclásico de optimización. Y él no llegó a cubrir específicamente ese estándar en su respuesta. Asimismo, incluso antes de reunirme en el año 2017 con Robert Aumann y conversar con él en el marco de la reunión de premios Nobel de Alemania, yo ya en el año 2015, en mi libro Economía para herejes, había planteado esta cuestión y dicho pues cosas que implican crítica a este tipo de respuesta que da Aumann.
por medio de la exploración del concepto de racionalidad limitada. El concepto de racionalidad limitada es fundamental en la economía conductual o economía del comportamiento. Fue planteado por el economista Herbert Simon, quien fue Premio Nobel de Economía. Por si acaso, acá no está simplemente que Dante Urbina se le ocurre decir cualquier cosa, ¿no? Sino que hay académicos también que discrepan sobre algunos de los puntos planteados por Aumann. Bueno, cito la parte de economía para herejes. Se dice: este supuesto ha sido fuertemente cuestionado por el concepto de racionalidad limitada propuesto por el economista estadounidense Herbert Simon. En esencia, lo que nos dice Simon es que no somos omniscientes al momento de tomar decisiones económicas. En el mundo real todos tenemos recursos e información limitados y por ende nos vemos necesariamente obligados a tomar decisiones basadas en análisis incompletos. Luego, la búsqueda de la máxima utilidad implicaría demasiado tiempo y esfuerzo. Por tanto, nos conformamos con decisiones razonablemente buenas, antes que con decisiones óptimas. Página 40. Evidentemente, con esto cae por los suelos la sacrosanta mecánica de la optimización, que tanto utiliza la economía ortodoxa en sus modelos matemáticos. Ya no se hace necesario, ni tampoco razonable pensar que los individuos optimizan. Es suficiente saber que, en contextos dados, siguen lo mejor que pueden las normas establecidas por los diversos subgrupos de la sociedad. Las expectativas no necesitan ser del tipo racional neoclásico. La gente no siempre, o mejor dicho, casi nunca, tiene en cuenta todas las variables, ni siquiera las relevantes. Varias veces se realizan decisiones al tanteo. Las convenciones dominan. Es necesario apoyarse en el comportamiento del grupo, porque el número aporta confianza. Piénsese, por ejemplo, en las decisiones referidas a ropa, comida o películas. Fin de cita. Un optimizador neoclásico tendría que considerar el conjunto de información disponible y procesarla correctamente toda esa información disponible, o al menos actuar como si hubiese hecho todo eso. Pero lo que haya la noción de racionalidad limitada en línea con Herbert Simon es que nosotros no es que tomamos decisiones óptimas en el sentido neoclásico, sino que simplemente tomamos decisiones que nos satisfagan suficientemente bien, aunque sean subóptimas. Porque el tomar decisiones óptimas está por encima en realidad de nuestra capacidad. No podemos procesar toda la información. No nos da tiempo para hacerlo e incluso si tuviésemos todo el tiempo, tenemos limitaciones cognitivas y sesgos que nos impiden hacerlo perfectamente. De este modo, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, se guía bastante por hábitos. Cuando tú agarras un conjunto de sopas instantáneas y tienes el hábito de llevarte 3 sopas instantáneas, y una bolsa de lentejas porque tu mamá te acostumbró a que había que comer lentejas al menos una vez a la semana, ahí lo que estás aplicando es una regla heurística. No es una optimización racional matemática de considerar a cada momento la información y tomar la decisión óptima, sino que te deja llevar por convenciones. Cuando eliges la película que la mayoría de tus amigos ha visto y están comentando, o la serie que la gente recomienda, o eliges un producto recomendado por algún artista o por algún experto relevante en el área, lo que estás haciendo es seguir convenciones en lugar de una optimización individual al estilo neoclásico. Esos son reglas heurísticas y esos resultados en general funcionan, pueden funcionar más o menos bien, habrá errores y todo eso, pero lo que quiero que se note es que no hay nada que asegure que los resultados de seguir esas reglas heurísticas serán exactamente iguales a los de un optimizador racional neoclásico. De modo que no se puede decir, como dice Aumann, que behavioral economics y mainstream economics are entirely consistent. No, es que no son enteramente consistentes. Es más, les refiero otro premio Nobel, el premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, quien junto con Amos Tversky escribe en el año 1979 un artículo titulado Prospect Theory, An Analysis of Decision Under Rights, publicado en Econométrica, volumen 47, número 2. Les cito de la página 263. Este artículo presenta una crítica de la teoría de la utilidad esperada como modelo descriptivo del proceso de decisión bajo riesgo y desarrolla un modelo alternativo llamado teoría de las perspectivas. Las decisiones entre perspectivas riesgosas muestran varios efectos
bastante extendidos. Repito, bastante extendidos. Por tercera vez, palabra del premio Nobel Daniel Kahneman. Bastante extendidos, que son inconsistentes con los principios básicos de la teoría de la utilidad. Repito, que son inconsistentes con los principios básicos de la teoría de la utilidad. Esto está en diametral contraste con lo planteado por Robert Aumann en su respuesta, porque de acuerdo con Aumann, como la economía conductual y la economía neoclásica son enteramente consistentes, lo que deberíamos esperar es que no se dé esta inconsistencia con la teoría de la utilidad, porque precisamente esa teoría de la utilidad esperada, del cálculo de utilidad esperada bajo riesgo, es el esquema de decisión neoclásico. Pero lo que están diciendo estos autores es más bien que se dan efectos bastante extendidos que son inconsistentes. Y esto implica otra crítica a la respuesta de Aumann, porque Aumann dice que los errores de sesgos cognitivos se van a dar sistemáticamente, pero en un conjunto pequeño de casos que serían casos inusuales o raros como los que plantean los economistas conductuales. No. Lo que están diciendo estos autores es que estos sesgos operan de forma extendida, frecuente, es decir, usual, no inusual, como pretende Aumann. Y no en una cuestión rara, sino en una cuestión como la decisión bajo riesgo. Pregunta, de todas las decisiones que realizamos en la vida, o inclusive de solamente las decisiones económicas, ¿cuántas son decisiones bajo riesgo? Yo me atrevería a decir que un porcentaje muy cercano al 100%, si es que existirá alguna decisión sin riesgo. Tal vez es 100% el detalle, ¿no? Y noten que esto mismo es una decisión bajo riesgo, porque no me puedo arriesgar a decir 100%, porque puede existir un caso en que no haya riesgo y que sea una decisión económica. Pero eso, lo que están planteando es que en esquemas de decisiones bajo riesgo, que corresponde a la gran mayoría de decisiones económicas, los efectos distorsionantes de los sesgos cognitivos son frecuentes y no actuamos conforme a las predicciones neoclásicas. Yo le cité también a Robert Aumann en mi pregunta a otro gran teórico de la economía conductual, Dan Ariely, quien en su libro Predictably Irrational, The Hidden Forces That Shape of Our Decisions, traducido sería predeciblemente irracional, las fuerzas ocultas que dan forma a nuestras decisiones, editorial HarperCollins, New York, 2008, página 20 en romanos, de las precedentes a la introducción o capítulo 1, dice Ariely, abro cita, nosotros somos de lejos menos racionales que lo que la teoría económica estándar asume. No obstante, estos comportamientos irracionales no son aleatorios ni sin sentido, son sistemáticos y dado que se repiten una y otra vez, predecibles. Así que no tendría sentido modificar la teoría económica estándar para alejarla de su psicología ingenua, que frecuentemente falla en la prueba de la razón, la introspección y más importantemente el escrutinio empírico. Fin de cita. Estas palabras de Ariely, experto en economía conductual, uno de los mayores teóricos en el planeta sobre el tema, entran en choque con lo dicho por Aumann. Porque, ojo, Aumann acepta que la influencia de los sesgos es sistemática, pero dice que esa influencia sistemática se da en una situación acotada o en situaciones acotadas que son inusuales. Pero más bien lo que nos está diciendo Ariely es que frecuentemente fallan este tipo de esquema neoclásico de racionalidad, frecuentemente, que es sinónimo de usual, es usual, no es inusual, como pretende Aumann. Y dice que falla también el escrutinio empírico, es decir, esto falla en la práctica, no solo en la teoría o en unos poquitos casos. Esa es la dificultad. De hecho, los estudiosos han identificado alrededor de 175 sesgos cognitivos. Tal cantidad de sesgos cognitivos, ¿acaso es razonable pensar que tendrán poca influencia o que su influencia en conjunto en nuestras decisiones será inusual? No lo creo. Es más, las empresas conocen sobre nuestros sesgos cognitivos y utilizan esos conocimientos sobre nuestros sesgos cognitivos para sesgarnos por medio de la publicidad, el establecimiento de precios, el dónde se posicionan los productos, qué colores les ponen, qué mensajes se ponen, para sesgar nuestras decisiones. Las empresas tienen esa información. Si las empresas saben eso y pueden utilizarlo,
¿Se va a pensar que será inusual que las empresas usen ello? Creo que es poco razonable pensar ello, ¿no? Aumann podría contraargumentar, y de hecho él va un poco en esta línea, que los consumidores pueden evolucionar, volviéndose más racionales, aprendiendo de sus irracionalidades. Pero si esto es así, yo pregunto, ¿acaso no evolucionarían también las empresas en su capacidad de manipularnos y de utilizar alguno de los 175 sesgos cognitivos para sesgar nuestras decisiones? De hecho, mi libro, La economía irracional, es un análisis sistemático de cómo hacen eso, especialmente en el capítulo 5. Identifico múltiples mecanismos y pongo varios ejemplos de la realidad. Y para poner el punto final, les comento lo siguiente, que hay evidencia de que la influencia de los sesgos cognitivos que Aumann pone como que sean escenarios inusuales, resulta que es usual incluso en escenarios donde esperaríamos que sea inusual. Y se los voy a explicar. Un escenario donde esperaríamos que la decisión sea hiperracional, todo súper calculado para optimizar todo, sería en la logística. En la logística de los procesos de producción de la empresa hay que optimizar al máximo grado. Ese es el objetivo de la ingeniería industrial. Pues bien, cuando se ha estudiado los procesos logísticos de las empresas y cómo los seres humanos en logística actúan, en entornos donde tienen que optimizar al máximo, donde tienen que ser lo más neoclásicos posibles, se ha hallado que incluso en esos entornos es usual que los sesgos cognitivos les afecten de forma relevante. Esto lo pueden ver verificado, documentado, en el artículo académico de Florian Knapp, Melanie Kessler y Julia Arlinghaus, titulado, lo traduzco desde el inglés, La influencia de los sesgos cognitivos en la logística de la producción, que aparece en el volumen académico Dynamics in Logistics, publicado por Springer en Cham, 2021, estudio reciente. Página 183, cito. La digitalización y la transformación de la industria en una industria 4.0 está cambiando el carácter de la logística de la producción de forma sustancial. Las nuevas tecnologías logísticas 4.0 están en gran parte habilitando procesos de decisión automatizados por medio de máquinas. Las decisiones humanas son, no obstante, todavía requeridas. La investigación muestra, no obstante, que las decisiones humanas son frecuentemente más sesgadas y menos racionales que lo que la mayoría de modelos logísticos asumen. Les leo desde el inglés, página 183. Dice, human decisions are often more biased and less rational. Often, ¿cómo se traduce? Often se traduce frecuente o usual. Lo que estos autores te están diciendo es que incluso en esos entornos en donde deberíamos ser más calculadores, aún así, la influencia distorsionante de los sesgos cognitivos es frecuente y usual. Todo lo contrario a lo que plantearía y esperaría Aumann. Sigo citando. Los tomadores de decisión y el sistema y los diseñadores de sistemas de soporte de decisión, por tanto, necesitan entender la influencia de los así llamados sesgos cognitivos sobre el proceso de decisión humana. Fin de cita y fin de mis comentarios sobre la respuesta de Aumann, de quien debo decir de todas maneras que es una persona extraordinaria, extraordinaria. Él es muy amable en brindar estas conferencias, en dar estas oportunidades de interacción, y él, siendo bastante mayor, está lleno de jovialidad, lleno de alegría, y él comparte sus conocimientos y experiencias con los jóvenes. Y más allá de que yo pueda tener diferencias con respecto a su tesis central, valoro esa buena disposición que tiene el profesor Robert Aumann. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.